post-COVID. ¿Verdad? Ahora parece bastante lejos, pero no fue hace muy lejos. O sea, realmente yo lo estuve mirando y fue aproximadamente como en 2019. Y como ha dicho la Ruth, se refiere al COVID. ¿Suenan las imágenes? Todos aplaudiendo. Mi hija no reconocía a su tía porque se había quitado la mascarilla. Yo he estado en París sin nadie circulando. No había nadie. Y os puedo decir que da miedo. Da miedo. Y todas estas imágenes nos vienen a la cabeza de una época que pasamos que puede ser a favor o en contra, eso da igual. Lo que importa es que impactó a un nivel mundial lo que sucedió. Fue en diciembre de 2019 y, como todos sabemos de aquí España, pero no solo fue en España, sino en todo el mundo. Yo estuve con COVID, estuve también visitando otros países y pasó exactamente lo mismo. Se paró todo y se frenó. Para poderlo frenar todo, nos metieron hasta en casas, en nuestras propias casas. Y no solo fue aquí en España, sino en todas partes. Era increíble, os lo puedo asegurar. O sea, a mí me impactaba ir a Inglaterra y no haber nadie. Nadie. Pues por eso. Y eso tuvo un impacto social, tuvo un impacto, ha tenido un impacto en ese momento y en un momento posterior. Afectó a la salud, afectó a la economía, afectó aumentos psicológicos, emocionales, afectó al estilo de vida que tú dices que todo eso produjo, no solo hay momentos en la historia en que hace un clac, un cuchillo, y sin ser un cambio de siglo, que normalmente es lo que produce un mover hacia un lado o hacia el otro, un nuevo resurgimiento de una nueva etapa, hay momentos en la historia en que una pandemia, un algo, produce un clac en la historia, y aunque no coincida en el cambio de siglo, sí que producen que esas generaciones cambien. Y aquí es lo que he puesto. Hubo un cambio en la salud pública. Actualmente, algo que normalmente no utilizamos, ahora lo utilizamos una barbaridad. Ya lo sé. Una barbaridad. La mascarilla, ir con... Cada vez echar sanitol por todas partes. Limpiarnos mucho las manos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que en salud nos hemos cuidado. La digitalización acelerada. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? En Twitch, que es la plataforma que todos los jóvenes ahora siguen, o la mayoría, también es TikTok, actualmente se están volviendo a las cifras normales, que era visualizaciones de a lo mejor un máximo de 4.000 a 10.000 personas. Eso, gente que tiene una alta cantidad de personas que les ve, en ese momento eran 120.000, 150.000, 200.000 personas al día. La gente empezó a dejar a un lado e intentar engancharse a las plataformas sociales para tener algo de comunicación social, ¿vale? Otra cosa fue la transformación laboral, la típica, el típico trabajar en casita con tu ordenador, con el uniforme por arriba y los pijama por debajo. Me acuerdo de un compañero que sin querer no se dio cuenta, no llevaba el pijama y llevaba solo calzoncillos. Y cuando se levantó se vieron los calzoncillos. Y es un tío. Contrólate un poco al menos, ponte pantalón. Y sobre todo lo que tuvo es un impacto psicológico emocional. No nos dimos cuenta que las relaciones sociales producían que el ser humano en su mente tuviera una estabilidad en todos sus aspectos, pero cuando desconectamos eso, empezaron a haber un incremento de problemas psicológicos, de ansiedad,
de relacional, de problemas de parejas, problemas de todos los tipos. Se aceleraron en ese instante. ¿Vale? Y, espérate, que lo mire. Por mucho que digamos que tú has dicho pospandemia, me ha gustado el término que lo has dicho. Y podríamos decir que eso lo hemos dejado atrás. Os he dicho, cuando hay un cambio en la historia, produce que el ser humano cambie. Cambia sus características, cambia sus aptitudes y no es el mismo y no consigue recuperarse. O sea, vamos a dejar este ejemplo de aquí, cuando hubo, por ejemplo, lo de la plaga bubónica que se le llamaba, lo de la peste negra, muchas de las cosas que se hicieron y se innovaron en esa época ya no se podían dejar en la época actual. Eso de, por ejemplo, compartir o de ver las ratas tan cerca, que en aquella época era tan común, ya no lo quisieron. Y empezaron a valorar algo muy importante que era la limpieza. Que tú dices, vaya chorrada. Pero en aquella época tú valorabas mejor tener el estómago lleno que estar limpio. Vamos a ser claros. ¿Vale? Y se intentó que después en 2024, 2022, que ya empezó entre esos 2 años, a un poco a volver a la normalidad. ¿Alguien ha vuelto a la normalidad de antes y después? Porque yo os puedo decir que no. Y eso produjo un cambio en la sociedad. Vale. ¿Sabéis? Esto se aplica no solo se aplica a... He puesto este ejemplo del coronavirus, por poner un ejemplo, pero el ser humano, una de las características que nos enseñaron en evolución en la carrera de geología, era lo que produjo que el ser humano estuviera en la cúspide no era su gran inteligencia, era su forma de adaptación, porque le permitía estar en todas las partes del planeta, desde en zonas muy frías hasta en zonas muy calientes. Eso le permitía adaptarse. Y eso, desde su historia, desde su conocimiento, le ha permitido subsistir aún en las épocas más oscuras. Un ejemplo tan básico fue, por ejemplo, la peste negra. ¿Sabéis? Realmente, a lo mejor no lo sabéis, pero todos y cada uno de nosotros genéticamente tenemos un gen que se creó en esa época porque se adaptó a todo lo que vivió. Un gen, ¿eh? Eso no es unos anticuerpos, un gen que lo que hace es eres resistente a la peste negra. Tuvo que morir mucha gente, pero eso creó una pequeña evolución en el ser humano que le permitió crear eso, porque se adaptó. Lo mismo pasa con los cristianos. Durante toda nuestra historia, toda nuestra historia, hemos vivido un mogollón de movimientos, hemos sufrido persecuciones, hemos sufrido cambios, hemos sufrido evoluciones en la sociedad tecnológicas y siempre la Iglesia ha ido adaptándose, ha ido evolucionando para subsistir a lo largo de toda la historia, para mantenerse. Y eso ha producido que, queramos o no, un ejemplo es lo que me está haciendo ahora Tony, que me está grabando. Es el hecho de la innovación constante de la Iglesia para ir acoplando esas cosas a su vida normal, a su vida religiosa. Pero hay una cosa que me dijo mi mujer, y es un ejemplo, y es las empresas están queriendo volver a la época a la época pre-COVID. Porque se están dando cuenta la debilidad que muchas veces sus trabajadores tienen por haber pasado por ello y están cogiendo manías que no son buenas. Por ejemplo, una de ellas es durante el teletrabajo seguir haciendo sus cosas de casa. Y eso no les gusta a las empresas. Pues lo mismo sucede a los cristianos. Los cristianos nos hemos ido adaptando, pero necesitamos, para hacer una comparación, necesitamos un origen, una idea. Y todos sabemos el origen. Voy a leerlo. Esto está en Hechos 4, 32, 35. Dice, todos los creyentes
eran de un solo sentir y pensar, y nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Quien poseía casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad. Cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos leer esto y en nuestra mente decir, ah, bueno, pero es que eso era en aquella época. Eran cosas que era, como a veces mi padre me matiza, eso era una palabra o un ejercicio que Dios pedía para esos momentos de la historia. Pero también es verdad que si leemos bien este versículo, dice hay que centrarse no en las acciones, sino el espíritu a lo que llevaba esa iglesia. Y os voy a poner un par de ejemplos con respecto, son pequeños matices de la iglesia en general. No me estoy refiriendo solo específicamente a esta, ¿vale? Ahora no se ve. Iglesia de antes versus iglesia actual, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Lugar de reunión. Antiguamente, si tú les hechos, ¿qué hacían? A casas, patios y espacios abiertos. En la época actual son templos, auditorios e iglesias formales. En tema de organización, había un líder que era el apostólico con poca jerarquía. En cambio, en la actual, hay pastores, sacerdotes, liderazgo denominal, profesores de escuela dominical, profesores de teología. Hay una organización bien estructurada, bien dinamizada y todo bien con sus dones bien distribuidos. ¿Vale? Estilo de culto, simple y espontáneo. Se hacía, arribaban, hablaban, conversaban y oraban y el Espíritu Santo venía. En cambio, en la iglesia actual es estructurado y con una liturgia y música. Como siempre, empezamos, oramos, cantamos, bla. Dependencia espiritual, esta me gusta. Dependían profundamente del Espíritu Santo. Y en la época actual dice, varía según la cultura y la denominación. Es lo que os dije, la influencia de la sociedad. Prácticas devocionales, oración constante y ayuno frecuente. En la cristianos, más recursos para el estudio, para la práctica variable. Persecución, alta persecución por su fe, menor persecución en muchos lugares. No todos. Sabemos bastantes ejemplos de dónde se está persiguiendo. Misión y compromiso, fuerte sentido de la evangelización. Compromiso espiritual variable. Relaciones comunitarias, vivían como familia. Relación más institucional que comunitaria. Quiero que os quedéis con ese concepto, institucional, es muy importante. Estilo de vida comunitaria, compartían bienes y necesidades. Estilo de vida en la iglesia actual, individualismo moderno más presente. Estructura de la iglesia, iglesias en casas, culto flexible. Iglesias institucionales con estructura formal. ¿Sabéis? Es verdad que si uno lo analiza, la historia de la iglesia es muy larga, 2000 y pico de años, pero realmente hubo un punto donde fue la gran transformación, que fue cuando vino nuestro amigo Constantino. Todos sabemos las grandes cosas que hizo Constantino, y una de las cosas que hizo principalmente es institucionalizar la cristiandad. ¿Sabéis qué significa institucionalizar? Yo te lo puedo. Cuando hablamos, esto es un término general porque si te vas a la RAE te hace un mogollón de definiciones rápidas, pero en general sería cuando hablamos de institucionalización de las empresas o de las organizaciones, debemos entenderlo como el proceso que implica establecer y fortalecer estructuras, procesos y culturas esa palabra me cuesta, organizacional. ¿Vale? Puede que hubiera, en la época de Constantino, había una cantidad de movimientos, cantidad de creencias, cantidad de personas que decían yo soy esto, yo soy lo otro, y que cada uno iba poniendo sus cosas, que llegó Constantino y en su mente humana, que es lógica, decidió, dice, esto lo tenemos que unificar y crear un único establecimiento para crear una base. Porque en el momento que había ahí
Había una locura de cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, en esos tiempos tan convulsos, se decidió hacer ese cambio. Pero claro, cuando ya se institucionalizó todo, cuando ya se puso todo, tiene que haber un post-COVID, un post-Constantino. Pero ¿alguien me puede hacer una pregunta? ¿Seguimos institucionalizados? Si uno mira la tabla, ¿os habéis fijado en la tabla de hechos? El proceso de esto establece una estructura y una estabilidad. ¡Guay! Nos gusta la estructura y sobre todo nos gusta estar estables. No, ya tú eres rarita. Pero, realmente, os puedo hacer una pregunta. ¿Jesús vivía estable? Solo con ver la serie de Chosen, que seguramente se pierden un mogollón de matices, ya os digo yo que una casa segura no tenían nunca. Y también fortalece las creencias en tiempos de crisis. Bah, esto me encanta. Fortalece las creencias. Entonces aquí es donde los pongo. Entonces Jesús quiso hacer una institución. ¿Sabéis? Es tiempo de abandonar la crisis. Y hay que devolver eso a su iglesia. ¿Por qué? Porque realmente no fuimos llamados a ser institución. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el de Marcos, pero bueno, creo que se repiten en todos los evangelios, así que me parece que es importante. Entonces, realmente, si uno lo analiza, no fuimos llamados para estar en una institución. No fuimos llamados para estar en una estructura. Fuimos llamados a ser discípulos. Fuimos llamados a estar relacionales. Fuimos llamados a crear relaciones. Porque no, un discípulo en aquella época, y se ha dicho aquí muchas veces, no es alguien que, hola, buenas, 1 más 1 son 2, Isa. Pues ella dirá, 1 más 1 son 2. Qué guay, bien. Lo ha aprendido. No. En aquella época, el discípulo copiaba al maestro en todo. Desde los movimientos, la forma de hablar, la entonación. Si tú te vas a la palabra, muchas veces le decían a los discípulos, yo sé que Jesús, que vosotros habéis estado con Jesús, porque se os nota en el momento de interactuar, en el momento de hablar, se os nota que sois discípulos de Cristo. No porque se supieran de memoria la tabla de multiplicar, o la tabla de los 10 mandamientos, o que supieran de... El primero es amarás a Dios por todo encima de todas las cosas, y el segundo, amarás al prójimo que a ti mismo. Es un loro, también lo repite. Pero lo que Dios nos puso es que teníamos que buscar una relación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se reconocía a los discípulos? No fuimos llamados a una religión, ni a un credo, sino a ser discípulos. Y aquí es un versículo que nos dijeron en el Congreso, y a mí, muy fuerte. A la gente no le gusta mirar este versículo. Os lo voy a leer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A mí lo que me gusta aquí es que dice, y los que son mis discípulos, no. Y lo he estado buscando, en varias versiones, en el griego, en el antiguo, para que no me equivocara, sobre todo en este punto preciso, porque es mega importante y quiero que lo escuches. Porque todo el mundo se queda con la segunda parte, pero lo más importante es la primera. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen.
No a los que son más guapos, ni a los que saben más de teología, ni a los que lo tienen todo está bien hecho, o están metidos en la iglesia en todas las estructuras, o lo hacen bien, o son buenos. No, a los que creen les seguirán esto. No fuiste llamado a mantener unas normas, sino a traer la luz a este mundo, exponiendo las señales del reino. No es religión, dogmas, sino es discipulado, relación. No nos gusta leer ese versículo, que nos da vergüenza. Porque tú dices, ¿has visto un muerto levantar a tus manos? ¿Has visto sanar, que yo lo he visto en vídeos en México, un brazo entero, hacer y salir el brazo? ¿Has visto cómo alguien sana, como un demonio sale? Ya tú sí. Pero nos escondemos en que eran aquellos tiempos. Cuando hablamos de cartas de Pablo, cartas de no sé qué, diferentes cartas que enviaron y que salen palabras que actualmente serían un hachazo a nuestras vidas y que en ese instante nosotros lo leemos y dijimos, ah, bueno, era para esa época. Esto es Marcos. Es el último momento en que vino y estaba Jesús. Y no dijo a los presentes, no dijo a los discípulos, dijo a los que creen en Él. A los que creen en Él. Hay que ir a un futuro nuevo. No hay que tener miedo. Tenemos que, en el momento de Constantino, puede ser que fuera importante para la sociedad, para que se mantuviera la iglesia, fuera importante darle esas instituciones o esa base a esa gente que estaba muy perdida. Pero en la época actual ya hemos pasado la crisis. Es necesario que Dios vuelva a tener la batuta, vuelva a tener la base. Dios no necesita a un ser humano que se lo organice. Dios no necesita planes de futuro, proyectos de futuro para que la iglesia se mantenga y crezca. Dios no necesita nada de eso. Lo que necesita es gente que crea en Él. No necesita que hagamos estandartes, bases organizativas, proyectos económicos o que hagamos que están bien, pero no debe ser nuestra base para que la iglesia crezca. Para que la iglesia crezca, tenemos que volverle a entregar las batutas. Y esto ya no es solo en tema eclesiástico, en tema de iglesia, es también en tema de nuestra vida. Mi vida no puede estar fundamentada en una base teológica o teórica. Eso no existe, se va a romper. No sirve. Porque lo que estás viviendo es religión. Necesitas entregarle tu batuta a Cristo. Necesitas que Él ponga su base. Que Él te diga que puedes. Que Él puede levantarte. No un proyecto de futuro. Tú tienes, Dios te ha dado unos dones que tienes que administrar correcto. Pero tu preocupación, tu decir, es que si no hago esto se me va a ir todo a pique. No puede ser. Necesitamos volver a creer en Él. Necesitamos volver a dejar la estandarización y un cristiano tiene que ser así de modélico. No, el cristiano tiene que tener una relación con Cristo. Y cuando tú tengas una relación con Cristo, tranquilo, Dios va a obrar. Eres sal y luz.
Tiempo para confiar nuevamente en Dios. Nos hicieron un ejemplo que me encantó y voy a intentar ir muy rápido, pero este ejemplo es importante porque el diablo le da igual que creas en Jesús. Escúchalo bien, al diablo le da igual que creas que Jesús vino a tu vida y murió por ti. Le da absolutamente igual. Mientras él tenga algo en tu mente o en tu corazón, va a tener control sobre tu vida. No tengo tiempo. No puedo leer. Este me ha hecho esto. Yo no creo en esto. Infinidad de cosas que el diablo ha metido en nuestra mente. El diablo, lo puso Tony en el grupo de WhatsApp, el diablo no te puede hacer nada, pero te puede susurrar. No vales, no puedes. ¿Por qué te esfuerzas? Y como tiene algo aquí dentro de ti, y le da igual que creas que Dios te ama, Dios me ama. No, fuiste llamado a algo más. Tenemos que entregarle la batuta total a Dios. No dejarle ningún rincón escondido, aunque nos duela. Porque mientras tengamos un rincón escondido, y puede ser un buen rincón, pero que Dios no tenga el control, el diablo lo puede utilizar. Y Dios está haciendo una nueva etapa, como diría la Ruth, post-reforma, post-cambio, post-modernismo, en el que quiere volver a tener a la iglesia en su mano. En el que quiere que el espíritu de hechos, el espíritu de hermandad, el espíritu de amor, el espíritu de dar, el espíritu de que Él sea el centro de todo, eso es lo que Él quiere. Y mientras no le demos el 100% de nosotros mismos, eso no va a suceder. Creer en Dios, que realmente tiene todo el control. Porque no nos salgan bien las cosas no significa que Dios no tenga el control. Me vi entero el reportaje de la pareja esta que se le murió los dos. Increíble. Dios no me la ha dado. Dios no me ha devuelto mi hijo. Eso no significa nada. Cristo, no sale el nombre de Jesus Culture, perdió su hijo. Iba cantando, aunque se me ha muerto, sigue siendo el Dios de los milagros. Bueno, no lo detecta, se ha muerto. Y sobre todo, y es lo que he dicho antes, no darle a Satanás ningún resquicio que pueda controlar. Soy el primero que tiene algunos. Y os puedo decir, la gran mayoría de los que estamos aquí podríamos levantar la mano. Pero Dios está queriendo tener tu vida en tus manos. Porque lo más importante, hay una frase que decía, no es buscar la felicidad. Eso no existe. Lo más importante es tener paz. ¿Se ha ido? Se le va. Ser la luz en medio de los cambios venideros. Se lo voy a leer de nuevo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos a serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la normalidad de la Iglesia. Y es la nueva normalidad.
Y os voy a decir esta frase. La sabemos todos, pero me la recordó el Ayasú cuando se bautizó. Y viene relacionada con esto. Eres una nueva criatura. Cuando dice ese verbo, es continuo. Hoy, si tú te entregas a Cristo, tú eres una nueva criatura. El Jonathan de ayer no existe. Lo que hice ayer no existe. El diablo no me puede susurrar nada. Nada. Tú, todos nosotros, somos una nueva criatura. Dios te ama y eres bueno para Él. Y Dios te quiere dar más de lo que te pueda dar. Porque la promesa de Dios es que va a estar contigo. Va a estar contigo. Y está contigo. No se ha ido, no se ha apartado. Está aquí. Está aquí. Así que te animo que ahora vamos a ponernos en nuestro sitio y no tener miedo a mirar dentro, porque os puedo decir algo, podréis ver matanzas, podréis ver lo que veráis, pero el lugar más oscuro, el lugar más feo que cada uno de nosotros nos da miedo mirar es dentro nuestro, porque tenemos miedo. Pero Dios ha cogido un pintel y lo ha quitado todo, amigos. Así que, si os parece, vamos a orar y vamos a buscar